Millonario se quiebra al escuchar a una niña pobre en un café. Su verdad impacta. En un pequeño café de barrio, donde las paredes estaban adornadas con recuerdos de la infancia y aromas de café recién hecho, sucedió algo inesperado. Enrique, un empresario exitoso, entró con su habitual aire de confianza, pero lo que ocurrió a continuación lo dejaría atónito. María, una mujer que siempre sonreía, aunque la tristeza se asomaba en sus ojos, le había dicho que el café era un lugar especial, pero eso era un eufemismo, porque ese día todo cambiaría. Al entrar, algo lo detuvo. Una risa infantil, pura, resonó entre las mesas. Era Sofía, una niña de 10 años, que corría entre los clientes con una bandeja que casi era más grande que ella. Enrique observó cómo se movía con destreza, balanceando los cafés mientras saludaba a los clientes. «¡Su café es el mejor del barrio!», gritó uno de ellos, y todos rieron. Pero en esa risa, Enrique captó algo más profundo. Una lucha, una historia que esperaba ser contada. Cuando Sofía se acercó a él, su mirada curiosa lo atrapó. «¿Quieres un café, señor?». Su voz era amable, pero estaba teñida de una madurez desconcertante. Enrique sintió un nudo en la garganta. Al fumar de su cigarro, dejó caer una de sus tarjetas de presentación. Ella la tomó entre sus deditos, sus ojos iluminándose. «¿Un empresario? ¿Por qué está aquí?». «No sé, me atrajo la curiosidad», respondió él, un poco avergonzado, y por un momento se sintió menos importante. Fue entonces cuando escuchó el susurro de Mariana, la madre de Sofía, que se acercaba con una sonrisa cansada. La chispa de la vida se apagaba en su rostro, pero en su mirada había destellos de amor inquebrantable. Al hablar con ella, descubrió la verdad detrás de su sonrisa. Mariana luchaba contra el cáncer, su vida se desmoronaba poco a poco, mientras que Paula, su hermana, hacía todo lo posible por reclamar la custodia de Sofía. «Este café es lo único que tenemos», dijo Mariana, ahogada por las lágrimas. Enrique sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La vida de esta pequeña familia era un caos, y el título de millonario no significaba nada ante su dolor. Años de esfuerzo se sentaban sobre sus hombros como una pesada carga, y aunque a Enrique le gustaba ganar batallas en los negocios, esta vez no quería ser solo un observador. Una idea estalló en su mente: reformar el café y brindarle un nuevo propósito. Pero antes de proyectar un futuro los murmullos en el café se hicieron más tensos. «¿Por qué ayudaría a un millonario a una niña y su madre?», preguntaban algunos clientes, mientras otros susurraban palabras de admiración. La atmósfera era electrificante. El aire pesado de secretos pulsaba en cada rincón del lugar, y la tensión crecía. Pronto las audiencias judiciales empezarían. Cada encuentro revelaba secretos familiares que desgarraban corazones. Enrique, dividido entre su éxito y un amor inesperado, no podía imaginar la revelación que cambiaría todo. Un secreto del pasado de Mariana que podría terminar con su sueño, pero también con la opresión de la angustia que pesaba sobre ellos. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido. Y ya que estás, dale a me gusta. Me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. En medio del bullicio del café, el aire estaba cargado de tensiones no dichas. La conversación de Mariana y Enrique se detuvo en seco cuando un grito desgarrador resonó desde la puerta. Todos los clientes giraron la cabeza y en el instante justo, la figura de Paula, la hermana de Mariana, apareció pálida y furiosa, como una tormenta amenazando con desatarse. Traía consigo 2 agentes de la policía que parecían sacados de una película de terror. «¡Mamá, ven aquí!», gritó Paula, haciendo que Sofía se paralizara en el lugar. El temor se instaló en sus ojos como un puñal en el corazón de Enrique. «No puedes seguir así. Esta no es tu vida. Las autoridades están aquí porque he hecho que la revisen». Mariana retrocedió un paso, su rostro pálido. «¿Qué estás haciendo, Paula?». La voz de madre le temblaba, dejándose llevar por la desesperación. «¿Qué hablas? ¿Por qué has traído a la policía?». «Porque es lo que se debe hacer», respondió Paula con frialdad. «Eres incapaz de cuidar de Sofía. Luchas contra una enfermedad que te consume. No puedes cuidar de nadie». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Mariana. Enrique sintió un nudo en el estómago. La atmósfera se llenó de una mezcla de compasión y horror. Las miradas de los clientes se iban moviendo entre Sofía, que contemplaba la escena con desolación, y Mariana, que se debatía entre la indignación y la tristeza. Uno de los policías se acercó a Mariana, su mirada seria atravesando la muchedumbre. «Señora, tenemos que hablar. Hay indicios de que su hermana ha estado buscando un lugar seguro para la niña». La voz del oficial sonó como el eco de una maldición. En ese momento Sofía rompió el silencio. «No, mi mamá es la mejor. Ella me cuida», gritó, su pequeña voz resonando en el aire denso. Pero su defensa se sintió como un susurro en medio de un huracán. La tensión crecía como una ola, y justo cuando parecía que todo explotaría, un hombre alto e imponente entró en el café. Era Miguel, un abogado que había ayudado a Mariana en el pasado. Sin embargo, su presencia no trajo consuelo, sino más angustia. «Mariana, tenemos que irnos. No podemos permitir que esto se convierta en algo peor», dijo mientras sus ojos buscaban a Enrique. «¿Peor?», preguntó Enrique, sin ser capaz de ocultar el horror en su voz. «¿Qué significa eso?». Su corazón latía con fuerza. Todo lo que había comenzado como un intento de ayudar se estaba transformando en un caos absoluto. «Hay cosas que no sabes sobre la familia de Mariana, secretos oscuros que podrían destruirlo todo», dijo Miguel, y en su voz había un temblor de advertencia. Los murmullos en el café se intensificaron, llenando el aire de preguntas y especulaciones. Las miradas se cruzaron, el miedo palpable. «¿Qué tipo de secretos?», preguntó Enrique, su voz casi un susurro. La confusión lo invadía, pero antes de que Miguel pudiera responder, una llamada llegó al teléfono de Mariana. Su expresión cambió radicalmente. «No puede ser». Murmuró, más pálida que nunca. «Yo pensé que…». La respuesta quedó ahogada en un grito. «¡No! ¡No!». Sofía se quedó mirando a su madre, y Enrique sintió cómo la sala se congelaba. La conexión entre ellos se desvaneció en un instante. La verdad estaba a punto de salir, y podría arrastrar a todos tras de sí. Los ojos de Paula relucieron con una mezcla de triunfo y preocupación. «¿Ves, mamá? Lo sabía. Nuestra historia está a punto de revelarse», dijo con una sonrisa sombría. El silencio se apoderó del lugar.
una inminente tormenta de revelaciones. En ese instante, el café se convirtió en un escenario de incertidumbre, y Enrique comprendió que nada sería igual. ¿Qué revelación iba a cambiar sus vidas para siempre? ¿Quién era realmente Mariana? Todo lo que pensó que sabía se transformó en cenizas, y un nuevo misterio se erguía ante él, oscuro y aterrador. El aire espesado por la tensión se cortó como un cuchillo cuando Mariana, temblorosa, contestó la llamada que resonaba con un tono agudo. Su rostro, ya pálido, se desdibujó en un mar de angustia. «No puede ser», repitió, como si esas palabras pudieran deshacer el horror que lo invadía todo. Enrique sintió un escalofrío correr por su espalda. Algo estaba por estallar. Sofía, con los ojos brillantes de lágrimas, miró a su madre, buscando respuestas que nunca llegaron. La escena era un mosaico de emociones. La madre llena de miedo, la hija atrapada en un momento de desesperación, y una comunidad de ojos curiosos, expectantes y aterrados. Enrique sintió que la realidad estaba a punto de rendirle cuentas a todos. «¿Qué ha pasado, Mariana?», preguntó Miguel, ahora más tenso que nunca. La voz del abogado se tornó grave, como si comprendiera algo que los demás ignoraban. Es sobre tu pasado», susurró Mariana, su voz apenas un hilo. «Nada de esto es lo que parece». Los murmullos se intensificaron. «¿Qué significa eso?», preguntó Paula, desafiando. Su mirada era como un fuego que devoraba todo a su paso. «¿Qué ocultas?». En ese momento, la puerta del café se abrió y un estruendoso sonido atrajo a todos. Un grupo de hombres robustos entró, vestidos con uniformes que brillaban bajo las luces del lugar. El rostro de Paula se blanqueó al reconocerlos. Eran investigadores. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó con voz temblorosa, como si un secreto oscuro ya no pudiera ser guardado. «Estamos buscando a Sofía», dijo uno de los hombres con una voz firme, pero serena. La mirada de cada cliente se centró en la niña, un pajarito herido en la tormenta que se avecinaba. «¡No pueden hacer esto!», gritó Mariana, su desesperación elevándose como un grito en el silencio. «Soy su madre. De acuerdo con las denuncias, su hermana ha solicitado la custodia legal de la menor», dijo el investigador, su tono implacable como el acero. El café se volvió un hervidero de murmullos desconcertantes. Los rostros se tornaron pálidos y las miradas se volvieron una mezcla de sorpresa y asombro. La ansiedad se convirtió en una nube que asfixiaba a todos. «¿Custodia? ¿Por qué?». La voz de Mariana tembló con la incredulidad, pero una pequeña chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. «No, esa no es la verdad». El silencio se hizo espeso. La historia comenzaba a desenredarse. «Me llamaron. Dijeron que tenía derecho a hablar sobre ella», continuó el investigador. Las palabras perdieron sentido al salir de su boca. «Mariana, se trata de un secreto escondido bien profundo». En un instante, Enrique pudo notar cómo las sombras del pasado se aferraban al presente. «¿Qué secreto?», preguntó, casi sin aliento. Mariana, con fuerza renovada, dio un paso adelante. «Sofía no es mi hija», balbuceó, la voz quebrada, los ojos llenos de lágrimas. «La adopté cuando tu madre, cuando...». «No, mamá», gritó Sofía, mientras la verdad caía como un golpe. «Eres mi mamá». Pero el caos ya estaba desatado. Los ojos de Paula brillaron con un extraño fervor. «¿Ves, mamá? Todo se revela. Este juego se acabó». Con esas palabras, su sonrisa triunfante se dibujó en el aire. Era un giro devastador que desmoronaba la vida de Mariana y dejaba a Sofía atrapada en una telaraña de mentiras.
La habitación estalló en gritos y llantos, cada voz diferente, cada historia rota, pero solo había una verdad que resonaba. Todo había cambiado. Enrique sintió que su mundo se estremecía en esa pequeña cafetería, donde las risas infantiles se habían convertido en ecos de un dolor profundo. ¿Qué vais a hacer?, preguntó alguien en la multitud, como si la pregunta se extendiera como un fuego desde un rostro a otro. El caos que antes los había reunido ahora los separaba, y en sus rostros la desesperación comenzaba a tomar forma. Las intersecciones de la vida giraban de manera inesperada, y una tormenta de revelaciones estaba por desatarse. En ese momento, Enrique no tuvo idea de qué pasos dar a continuación. La verdad aún no revelada acechaba. El aire se cargó de tensión, un silencio denso que hacía eco en las paredes del café. Mariana, con el rostro pálido y un brillo de desesperación en los ojos, parecía a punto de colapsar. «Sofía no es mi hija», susurró, cada palabra un latigazo en el corazón de aquellos que escuchaban. Pero lo que ocurrió después fue inimaginable, como un rayo que partió el cielo. Un hombre, cuyo rostro era una mezcla de determinación y angustia, abrió la puerta de un empujón. Era un periodista, alguien que había estado investigando a Mariana desde hacía tiempo. Con una carpeta en la mano, se plantó en medio del caos y con una voz firme comenzó a hablar. «Esto no es solo un problema familiar, hay más en juego». Las miradas se detuvieron en él, el miedo y la curiosidad danzando en el aire. «Mariana», continuó el hombre, «he venido a decirte que tu vida es más compleja de lo que nunca imaginaste. Hay algo que nadie te ha contado sobre tu verdadero pasado». Los murmullos se multiplicaron. Enrique sintió una presión creciente en su pecho, su mente zumbando como una avispa enjaulada. «¿Qué quieres decir?», preguntó, incapaz de contenerse. El hombre buscó entre sus papeles. «Tu madre, Mariana, es parte de una red más grande. No solo eso, Sofía puede estar en el centro de un escándalo que involucra a personas poderosas. Ella no fue adoptada solo por ti, sino también por un propósito que ni tú ni ella conocen». El mundo de Mariana se tambaleó. «¿Qué?», balbució, sus ojos recorriendo el rostro del periodista en busca de alguna pista que reconciliara lo que escuchaba con lo que conocía. Pero la verdad era un puñal. «Tu familia tiene conexiones que van más allá de este barrio. Sofía es más que una simple niña. Hay razones políticas, económicas detrás de su existencia. Y tú, por querer protegerla, has estado en el ojo de un huracán», dijo el periodista, vaciando más secretos en un instante que toda una vida de revelaciones. El aire se volvió denso, pesado, asfixiante. Sofía, temblando, se acercó a su madre. «Mamá, ¿qué significa esto?», preguntó, su voz entrecortada. La inocencia de la niña contrastaba con la tormenta que se desataba en el café. Paula, furiosa, dio un paso adelante. «Esto no puede estar pasando. Siempre estuviste en la sombra, pero ahora...». Las palabras de Paula se apagaron cuando un estruendo sacudió el lugar. La puerta volvió a abrirse, esta vez con un golpe que hizo que todos se volvieran. Un grupo de hombres armados entró, con la mirada fija en Mariana y Sofía. «¡Al suelo!», gritaron, y en un abrir y cerrar de ojos, el café se convirtió en un campo de batalla. Los clientes gritaron, se agacharon, huyeron. Enrique, paralizado por el miedo, sintió que el corazón le latía en las sienes. «¿Qué quieren?», gritó, su voz temblando. Uno de los hombres, con una mirada feroz, apuntó a Mariana. «Nos llevamos a la niña». «Sabemos lo que es, sabemos lo que representa». El caos estalló mientras el sonido de sirenas se acercaba,
el exterior convulsionando como un volcán a punto de erupcionar. Mariana gritó: «No, Sofía es mi hija, no la toquen». Enrique podía ver la desesperación destellando en los ojos de Mariana, un reflejo de su propio caos interno. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué conexión tenía con un asunto tan oscuro e intrincado? Los hombres se movieron como sombras, ágilmente, mientras los murmullos de los clientes se transformaban en alaridos de horror. La vida de todos estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. El periodista, aún en pie, parecía haber encontrado su propósito en la tormenta. «Ella debe saber la verdad». «La vida de Sofía está en juego», gritó. La escena, con la violencia a la vuelta de la esquina, colisionó con la revelación de la identidad de Sofía. ¿Y si todo lo que creían saber era una ilusión? ¿Una pieza más en un rompecabezas atroz? El café, un refugio antes por su calidez, se había convertido en el epicentro de un conflicto que iba más allá de lo personal. «¡Sofía!», gritó Mariana, extendiendo los brazos. Pero la pregunta flotaba en el aire. ¿Quién protegería realmente a la niña? ¿Y qué futuro les esperaba a todos, ahora que el pasado había decidido regresar a reclamar su lugar? Nadie lo sabía, pero todos temían que el final estaba más cerca de lo que imaginaban. El ambiente en el café se tornó un caos absoluto. La tensión era tan intensa que se podía cortar con un cuchillo. Mariana, con el rostro desencajado, se aferraba de la mano de Sofía, y Enrique, paralizado, sintió que la realidad se escabullía. Justo cuando los hombres armados se acercaban, la situación dio un giro inesperado. Un estruendo ensordecedor resonó y la puerta se reabrió con fuerza. Un grupo de personas entró. Era un grupo de mujeres, vestidas de manera elegante, pero la mirada en sus ojos era feroz. «¡Aguanten!», gritó la líder del grupo, cuya voz resonaba entre el alboroto. «¡Nos llevamos a Sofía!». La atmósfera cambió de inmediato. El miedo se mezcló con la confusión. Enrique sintió un frío recorrerle la espalda al reconocer a una de las mujeres. Era Valeria, su ex socia, con la que había cerrado tratos en el pasado. La misma mujer que había desaparecido de la esfera pública hace años tras un escándalo financiero. «¿Valeria? ¿Qué haces aquí?», dijo, incrédulo. Los murmullos crecieron a su alrededor. «¡Cállate!», le respondió ella, sin apartar la vista de Sofía. «No es seguro aquí. Vengo a protegerla». Con un movimiento rápido, empujó a un lado a uno de los hombres armados e hizo un gesto a la niña para que se acercara. Sofía no se movió, paralizada por la confusión. Un aire helado se adueñó de la escena. Mariana gritó: «¡Es mi hija! ¿Qué es lo que sabes?». Con cada palabra su voz se desgastaba. La angustia se reflejaba en sus ojos. La sala se volvió un torbellino de emociones, un mosaico de miedo, desesperación y un rayo de esperanza que brillaba en medio del caos. Valeria, sin perder un instante, soltó una verdad desgarradora. «Mariana, tu vida es una mentira. Sofía es más valiosa de lo que imaginas. Y hay personas que la quieren para cumplir un plan que involucra a tu familia. Estoy aquí para salvarla. ¿De ustedes? ¿De nosotros qué?», disparó Paula, quien buscaba las respuestas entre la multitud. Su expresión se asemejaba a la de un león enjaulado, un destello de locura en sus ojos. «Esto es una locura. Todo lo que has hecho era para esto. Escuchen, esto es más grande de lo que creen», explicó Valeria, intentando mantener el control. «No tengo tiempo para explicaciones, pero hay una razón por la que Sofía fue traída a este mundo, y su conexión con familias influyentes nunca debe salir a la luz. En este instante, no pueden ver la tormenta que se avecina.
Los murmullos se desbordaron en la multitud. La noticia saltó sus corazones. Enrique sentía que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Sofía era parte de un plan oscuro? ¿Qué relación real tenía con Mariana? Su mente se llenó de imágenes distorsionadas de secretos sospechosos y repetidos compromisos de traición. Mariana, acorralada por los eventos, tomó aire. ¿Qué es lo que realmente sabe sobre mi hija? Dígamelo ya, exigió, su voz temblorosa pero desafiante. La urgencia configuraba cada palabra, donde el pánico y la determinación se entrelazaban. Pero en su interior, una oscura revelación empezaba a gestarse. Valeria acercó a Sofía, que se encontraba atónita. «Conoces su verdad y debes irte con nosotras». Un instante, una mirada furtiva. Sofía entendía en su corazón que esta revelación podría cambiarlo todo. El silencio invadió el café, las miradas se cruzaron y se creó un punto de inflexión, un momento que redefiniría sus vidas. «No», gritó Mariana, echándose hacia adelante, pero uno de los hombres armados la detuvo en seco. En un abrir y cerrar de ojos, el estruendo de sirenas llenó el aire. El caos se convirtió en un grito colectivo, mientras la inminencia de la verdad y el peligro se unzaban. Enrique, atrapado entre la revelación y su deseo de proteger a Sofía, sintió cómo su corazón se aceleraba. Lo que estaba a punto de desatarse era tapadera de intereses ocultos. Un misterio ahora más cercano que nunca. La lucha de Mariana por su hija, su identidad. Todo estaba a punto de tambalearse. «Manténganla a salvo y no hablen de más», ordenó Valeria, y el tiempo pareció detenerse. Las piezas del rompecabezas se movían, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Qué pasaría con Sofía? ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz? La angustia se intensificó bajo el peso de la verdad. La historia no había hecho más que empezar. El aire estaba denso con la tensión de lo desconocido. La sala temblaba y una atmósfera de caos reinaba. Mariana, agarrando la mano de Sofía con fuerza, sintió como su corazón latía más rápido que nunca. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz entrecortada, temblando de miedo. Valeria la miró, y su expresión era una mezcla de determinación y angustia. «¡Escucha!», gritó Valeria, intentando que todos le prestaran atención. «Es hora de que sepamos la verdad». Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo resonó desde la entrada. La puerta se abrió ante la avalancha de un hombre robusto y conocido. Era Ricardo, el padre de Sofía. Las miradas de todos se volvieron hacia él. La sorpresa se convirtió en un murmullo colectivo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mariana, el impacto de la guerra interna visible en su rostro. Ricardo, de pie en medio del caos, estaba fuera de sí, completamente desquiciado. «Te he estado buscando. Nunca debiste adoptarla», gritó, su voz resonando con la desesperación de un hombre al borde del colapso. «¿Adoptarla? Ella es mi hija», gritó Mariana, alzando la voz con una mezcla de amor y rabia. «No puedes llevarte a Sofía». La atmósfera se espesó aún más. Los hombres armados también parecían atrapados entre la confusión y el desafío. «Es hora de que sepas la verdad, tú y todos aquí. Esa niña no es solo tu hija adoptiva, Mariana», continuó Ricardo entre jadeos. Las palabras danzaron en el aire como una tormenta. «Sofía es la heredera de una fortuna, un legado que no debe caer en tus manos. Punto». El silencio se instaló, cortando la respiración de todos. Enrique, que estaba muerto de confusión, sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué dices?
Hija de una fortuna, pensó, incapaz de capturar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sofía, temblando, miró a su madre con un pánico puro. ¿Qué es verdad, mamá?, preguntó la niña con la voz quebrada, uniendo emociones desgarradoras en su pequeño cuerpo. La mirada de Mariana se perdió en el aire. «No, Sofía, no escuches eso», intentó gritar desesperadamente, pero su voz ya sonaba lejana. «Es un secreto oscuro. No puedes protegerla de esto, Mariana. Ella es la clave para una red de poder que busca controlarla. Las cosas se han salido de control. No hay vuelta atrás», dijo Ricardo, con rabia contenida. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada se convertía en un juego de guerra y despiadada política. Las salas se convirtieron en un campo lleno de gritos y murmullos. La percepción de la realidad comenzaba a crujir. Valeria, en medio del fuego cruzado verbal, dio un paso adelante. «Hay más cosas en juego de las que piensas. Tu vida está en peligro, Mariana. Sofía es más que tú imaginas», dijo, su voz un grito desesperado en un desesperado caos. Y como si la realidad respondiera a esa declaración, de repente un grupo de hombres encapuchados entró en el café, armas en mano. «¡Nadie se mueve!», gritaron, y el café se convirtió en un infierno. Los gritos resonaron y los clientes comenzaron a correr, su miedo palpable. La escena se convirtió en un torbellino de caos. Mariana, con los ojos en blanco, miró a Sofía. «¡Corre!», gritó, pero los cuerpos se movían de manera caótica, dividiendo a la madre de la hija. Enrique, viendo todo como una pesadilla, solo pudo actuar. «Sofía, ven aquí», gritó, tratando de abarcar su miedo. Y justo cuando parecía que la situación no podría volverse más intensa, una explosión fuera del café resonó a través de las calles. Las ventanas temblaron y el aire se llenó de polvo y escombros. El suelo vibró y la escena se tornó en cada caos imaginable. La vida de ellos, que habían estado atrapados en la red de secretos, estaba a punto de explotar, revelando verdades ocultas y mucho más. «¿Qué está pasando? ¡Wing!», gritó en voz alta uno de los clientes, sus ojos saliéndose de sus órbitas. El caos se transformó en horror. La invasión de lo inesperado comenzaba a abrir puertas a secretos que no estaban listos para escuchar. La conexión entre ellos, su lucha, todo se tambaleaba. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Qué mundo oculto se hallaba justo tras esa explosión? Nadie lo sabía, a pie de calle, todos inmersos en una pesadilla. El aire se trastocó con el eco de la explosión. El café agonizaba entre la confusión. Mariana, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡Sofía!», su voz se ahogó en el caos. Cada paso hacia su hija parecía un océano de distancia. La pequeña, atrapada en un mar de caras aterrorizadas, buscaba a su madre, el miedo desbordándose en sus ojos. «¡Rápido! ¡Hay que salir!», gritó Valeria, tirando de Sofía. Los hombres armados tambalearon, confundidos, mientras la masa de gente se movía como un torbellino. Pero en ese momento algo inesperado sucedió. Un hombre, de rostro familiar, emergió de la multitud. Era el padre de Sofía, Ricardo, pero había algo diferente en él. Una firmeza inusitada brillaba en sus ojos, como si supiera algo que los demás ignoraban. «¡Suéltala!», vociferó Ricardo, su voz resonando con autoridad. Pero no solo eso, de repente levantó una mano y un destello de luz se reflejó en un objeto en su bolsillo. Era una pistola y no temía usarla. La atmósfera se tornó helada. El tiempo pareció congelarse. «¿Qué haces, Ricardo? No lo entiendes. No es así».
suplicó Mariana, su corazón apretado. El temor se estaba convirtiendo en desesperación. Pero Ricardo no cedió. Su rostro estaba lleno de determinación. «No voy a dejar que te lleves a mi hija. Sofía, ven aquí». Sofía congelada miraba entre su madre y su padre, entre el amor y la locura. «No le hagas daño a mamá», gritó, su voz resonando con la pureza de la niñez. Un eco en medio del caos. La conexión se rompía, un hilo fino atormentado por las decisiones adultas. Y entonces, como si el destino tuviera sus propios planes, el sonido de un disparo atravesó el aire. Un grito desgarrador retumbó en el café. Ricardo cayó al suelo, una expresión de incredulidad en su rostro. «¡No!», gritó Mariana, pero su cuerpo se sentía pesado, incapaz de reaccionar. «¡Sangre!». La sala se llenó de un silencio abrumador. Los hombres armados que habían entrado se detuvieron, confundidos. La mirada del que disparó, un encapuchado con una fría sonrisa, se posó sobre Mariana. «La vida no es lo que parece, querida», dijo, la voz como un murmullo aterrador. «Tu hija es mucho más que un simple peón en un juego de poder». Las palabras se deslizaron en el aire como veneno. Todos estaban atrapados en una suspensión dolorosa. Valeria, perpleja, se volvió hacia el encapuchado. «¿Qué sabes de ella?», preguntó, su voz temblando. El encapuchado soltó una risa cruel. «Sofía no es quien piensan que es. Esa niña no solo es muy especial, es parte de un plan que excede sus peores pesadillas». Mariana, paralizada, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué plan? ¿Qué has hecho?», exigió, la rabia mezclada con temor. La confusión se convertía en desesperación, y el horror en la sala se palpaba como una tormenta a punto de estallar. «Todo ha sido una fachada, Mariana», continuó el encapuchado con un tono que helaba la sangre. «Tu hermana Paula tiene razón. Sofía es la clave para abrir la puerta a un mundo que nunca debiste conocer. Y tú estás metida en esto hasta el fondo. Pero ya no podrás escapar. Todo se ha revelado». Así, la historia que parecía clara se retorció como una serpiente. Mariana sintió cómo el aire se le escapaba, mientras la verdad daba vueltas en su cabeza. Sofía, atrapada entre la lealtad a su madre y el destino que la acechaba, no sabía a dónde ir. «¡Mamá!», gritó la niña, rompiendo con todo el silencio. La inocencia se enfrentaba a un abismo. «¿Qué está pasando?». «Oh», y el encapuchado, sonriendo cruelmente, avanzó un paso. «No puedo quedarme aquí por mucho tiempo. El juego apenas comienza. Punto». La frase resonó como un eco eterno, mientras todo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Las luces comenzaron a parpadear, el terror llegó a su clímax, y Mariana supo en ese instante que nada volvería a ser igual. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Qué oscuros secretos se ocultaban en la familia? La historia apenas comenzaba a revelarse, y el desenlace se acercaba, dejando al público boquiabierto, temiendo el horror que se avecinaba. ¿Qué haría Mariana en este nuevo caos? El aire se volvió denso con la tensión de lo desconocido. Los murmullos llenaban el café, mientras Mariana, aferrando la mano de Sofía, sentía como el mundo se desmoronaba. «¡Sofía!», gritaba, su voz ahogada por el caos que se había desatado. El encapuchado avanzó, y su risa seca se filtró en el aire, como un veneno disperso. «Vine a devolverle lo que es suyo», dijo,
su tono burlón provocando un escalofrío en todos. Sin embargo, justo en ese instante, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de desconocidos irrumpió en la escena, vestidos con trajes oscuros, pero sobre todo, llevaban una presencia sobrecogedora. El líder del grupo, un hombre de complexión fuerte y mirada fría, gritó: «¡Deténganse! ¡Los buscamos a todos!». Los murmullos se convirtieron en gritos, y la confusión se apoderó del lugar. Las miradas se encontraron, y en un insólito giro de acontecimientos, Mariana sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Por un momento, el tiempo se detuvo. El encapuchado alzó la mano. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con una mezcla de sorpresa y desafío. Pero el hombre frente a él contestó con una voz firme: «Venimos a reclamar lo que por derecho pertenece a la niña». Sofía, con los ojos anegados en lágrimas, miraba entre su madre y el extraño. «¿Qué es lo que quieren de mí?», preguntó, su voz temblando, mientras los ecos del caos rebotaban a su alrededor. La atmósfera, como una olla a punto de estallar, vibraba con la incertidumbre de lo que iba a continuar. Mariana sintió un nudo aterrador en el estómago. «No, no, Sofía, tú no perteneces a ellos», imploró, su voz desgarrada. Pero el tiempo había pasado a otro nivel. El hombre del traje oscuro se acercó a Sofía con una intensidad desconcertante. «La niña es parte de un legado que tú no comprendes. Tus decisiones afectan a más de solo tu familia». En ese instante, el volte de la situación cambió nuevamente. Ricardo, ahora en el suelo, comenzó a moverse. Las preocupaciones de los hombres se desvanecieron momentáneamente, pensando que estaba muerto. «¡No! ¡Sofía!», gritó, tratando de levantarse, pero la sangre corría por su frente y sus esfuerzos eran en vano. Pero aquí estaba el giro inesperado, un elemento que transformaba la historia. Ricardo, con un último aliento de vida, susurró: «Todo lo que he hecho era para protegerte, Sofía. No eres solo una niña adoptada, eres la heredera del verdadero negocio familiar». Las palabras flotaron en el aire y la confusión se intensificó. Mariana, con el corazón atrapado, sintió que la realidad ahora se desmoronaba. «¿Qué dices?», preguntó, casi en un susurro, su voz mezclándose con los gritos en el café. El hombre del traje volvió a aparecer. «Tienes que entender. Sofía es la clave para abrir una red de poder que podría cambiarle todo. Tu madre te ha mantenido alejada de tu verdadera herencia. El café, antes un refugio cálido, se convirtió en una penumbra de revelaciones. Las miradas se dirigieron a Sofía y la niña sintió cómo la presión aumentaba. «¿Qué significa esto, mamá? ¿Soy realmente parte de algo así?», preguntó, su voz ahora un eco de confusión y miedo. Los murmullos resonaron en el café. Cada rostro reflejaba un mar de emociones contradictorias. La urgencia estaba en el aire. Mariana trató de procesar todo. Sintió cómo la arena se le escapaba de las manos. «No, no, Sofía, eres solo mi hija», respondió, colocándose frente a ella, dispuesta a protegerla de toda esa maldad. Un grito desgarrador resonó nuevamente cuando un disparo sonó desde la entrada. Las luces se apagaron y la oscuridad se adueñó del lugar. Los cuerpos se agacharon. El sonido de varias pisadas retumbaba en el suelo, y en ese caos solo había un hilo: la supervivencia. Mariana, temblando, se giró hacia Sofía, buscando su mano. «Sofía, ven aquí, por favor». Pero la niña ya no estaba. En el clímax del caos, había desaparecido, absorbida por la multitud aterrorizada. Y justo cuando la desesperación llenaba el pecho de Mariana,
Una voz resonó entre el ruido. ¡Sofía está a salvo! De repente, la figura del hombre del traje oscuro apareció, tomando a Sofía de la mano. No se resistan. No buscan herirlas. La tensión palpitaba, y el café, una vez testigo de una sonrisa, ahora era un campo de batalla de secretos y dolor. Mariana, con el corazón en un puño, supo que la vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué haría ahora? La búsqueda se tornaba compleja. La verdad estaba tan cerca y aún así le era imposible tocarla. Una revelación aguardaba, y lo que sucediera en los próximos momentos definiría el destino de ellas dos. Pero el café ahora se tornaba en el escenario de la mayor batalla de su vida. ¿Quién realmente era Sofía? ¿Y qué harían con ella? El aire se volvió aún más tenso. Cada respiración se sentía como un eco del miedo que reinaba en el café. Mariana, paralizada ante la figura del hombre del traje oscuro que sostenía a Sofía, sintió cómo su corazón latía desbocado. «¡Sofía, ven aquí!», gritó, pero su voz se ahogó en el mar de confusión. La mirada de la niña, entre la inocencia y la desesperación, se volvió hacia ella, buscando consuelo, una señal de que todo estaba bien. «No te acerques a ella», le advirtió Ricardo, aún en el suelo, incapaz de levantarse. Pero sus palabras parecían perderse en el caos. En ese preciso instante, un sonido de cristal rompiéndose resonó a través del café, y todos miraron hacia la entrada, donde la sombra de un hombre se perfilaba. Era Miguel, el abogado de Mariana, acompañado de un grupo de personas, entre ellas un policía y varios civiles. «¡Deténganse! ¡No se muevan!», gritó Miguel, y su voz estaba cargada de autoridad. La confusión se detuvo momentáneamente. Todos los ojos se dirigieron hacia el nuevo grupo que había irrumpido en la escena. El hombre del traje oscuro tembló, como si un rayo lo hubiera alcanzado. «¿Qué quieren ustedes?», preguntó inquieto. Pero antes que pudiera responder, Miguel sacó un documento de su maletín. «Esto es un trabajo del tribunal. Silencio. He venido a buscar la verdad, y hoy la revelaremos», dijo Miguel mientras sostenía el documento con firmeza en la mano. La multitud se quedó en suspenso. Mariana, sintiendo que el caos se convertía en una tormenta de revelaciones, observó a Miguel con atención. «¿Qué sabes de Sofía?», le preguntó, su voz llena de angustia. El abogado, con una expresión grave, miró a Sofía y luego a su madre. «Sofía no es solo una niña adoptada, es parte de una herencia que nadie esperaba. Una verdad que amenazó a toda tu familia», dijo. Las palabras fluyeron como dagas, y el aire se llenó de un silencio cargado de energía. Balbuceó Mariana, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué dices?». Pero antes de que Miguel pudiera responder, otro disparo resonó, abrupto y lleno de ira. Esta vez, la figura del encapuchado se desplomó en el suelo, y ante el atónito público, un estruendo inesperado sacudió el lugar. Los gritos fueron ahogados por el caos absoluto mientras encendían las luces del café, y la imagen del encapuchado desapareció en la penumbra. Mariana, atrapada entre el horror y la confusión, sintió que todo a su alrededor giraba. «¡Sofía!», gritaba, buscando a su hija, que ahora se había incrustado en la multitud. Pero la agitación invadía la escena como un tsunami. «¿Dónde está?», se preguntó en voz baja, su cuerpo convulsionando de miedo. A su lado, Ricardo intentaba levantarse, su mirada llena de urgencia, agachándose para evitar ser golpeado por el desorden. «¡Sofía!»,
gritó su padre con un tono desesperado, cuando notaron un destello de luz en la esquina. Era Valeria, de pie sobre una silla, sosteniendo algo brillante, un collar, colgado de su mano, el cual reflejaba la luz como un faro. «Oh, Sofía, el collar. Eso te pertenece. Ven», exclamó, su voz atravesando el pánico como un rayo de esperanza. Mariana miró a Valeria, y en un momento de claridad recordó algo. «El collar lo usó tu madre, Sofía», murmuró, dándose cuenta de que era más que un simple objeto. «Es un símbolo, un legado». Sofía corrió hacia Valeria, su pequeño cuerpo empujando a la multitud. «¡Quiero mi collar!», gritó, mientras los murmullos se transformaban en un clamor colectivo, como si todos comenzaran a entender que había más en juego de lo que habían imaginado. Pero justo cuando la niña tomó el collar, una profunda sacudida latente transformó la escena. El café comenzó a temblar, como si el propio suelo se estuviera desgarrando. «¡A todos, fuera del café!», ordenó Miguel, y el pánico se esparció como fuego, cada uno empujando por la puerta, queriendo escapar de lo que estaba a punto de golpearlos. Mariana, en medio de todo, sintió un nudo en la garganta. «¿Qué está sucediendo?», preguntó al aire, la confusión girando en su mente a velocidades incontrolables. Sofía sostenía el collar, una pieza de un rompecabezas que contenía secretos, quizás la clave de su existencia. Cuando finalmente lograron salir del café, la presión estalló en un rayo de luz que iluminó todo a su alrededor. En el suelo, una grieta se formó, como una boca abierta, dispuesta a tragar todo lo que había sido. Una metáfora de las revelaciones que aún estaban por desatarse. El mundo a su alrededor se desmoronaba, y Mariana supo, en lo más profundo de su ser. Nadie tenía las respuestas. La verdad se acercaba, como una tormenta, lista para estallar. El estruendo del café resonaba en cada rincón. La evacuación había comenzado. En medio de los gritos y el caos, Mariana encontró a Sofía. La niña, con lágrimas en los ojos, buscaba respuestas entre la confusión. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz entrecortada. Mariana, tratando de contener el llanto, la abrazó con fuerza. «No sé, cariño, pero estoy aquí y no te dejaré sola». Con esas palabras, el amor inundó el aire en medio del terror. Los hombres de traje oscuro se estaban retirando, pero la amenaza seguía presente. «¡Afuera! ¡Rápido!», gritó Valeria, guiando a todos hacia la salida. La multitud se movió en una sola dirección, un mar de cuerpos aterrados y una sola voluntad: sobrevivir. La calle estaba desbordante de gente. Sonaban sirenas. Una ola de vehículos de policía se acercaba a toda velocidad, y la urgencia se palpaba en el aire. Mariana se apretó contra Sofía. El collar resplandecía en el pecho de la niña, un legado que aún no podían comprender por completo. «¿Qué significa esto, mamá?», volvió a preguntar Sofía, mirándola intensamente. Mariana tragó saliva. «No lo sé, pero lo descubriremos juntas», prometió. El nudo en su garganta se aflojó un poco. Justo en ese momento, Ricardo, aunque herido, logró llegar hasta ellas. «Tienes que escucharlo, Mariana. Sofía no solo es tu hija adoptada, es parte de un legado que puede cambiar todo», insistió, jadeando. «Cámbialo. Te haré responsable si algo le sucede», lo interrumpió Valeria, furiosa, mientras los policías comenzaban a controlarlo todo. La tensión se percibía. El conflicto entre ellos marcaba el ambiente como un rayo listo para caer.
Pero Sofía, en su inocencia, tomó la mano de su madre, y la mirada de la pequeña llenó de calma lo turbulento. Todo esto solo nos separa. No somos tus enemigos, dijo Mariana, mientras la multitud se dispersaba alrededor de ellos, buscando refugio de la última amenaza. Lo que importa es que estamos juntas. En ese momento, un nuevo hombre apareció entre la multitud. Era Miguel, su abogado. Mariana, tengo información importante. La situación es más complicada de lo que piensas. Tu madre dejó algo que podría ayudar a entender la procedencia de Sofía, reveló, mirando tanto a ella como a su hija con ternura. ¿Qué es?, preguntó Mariana, intrigada y ansiosa. Con una mano temblorosa, Miguel le entregó un sobre. «Esto cambiará todo». Un aire de esperanza se coló entre ellos. En un instante, la mirada de Sofía brilló. «¿Podremos quedarnos juntas, mamá?». Mariana asintió con la cabeza, mirando decidido hacia el futuro. «Lo prometo, siempre estaré contigo». En ese instante, un grupo de policías irrumpió, controlando la situación. La atención se centró en el encapuchado, que yacía en el suelo, y la revelación se hizo eco en la multitud. La noticia se dispersó rápidamente. Los secretos que llevaban años ocultos comenzaban a salir a la luz. La lucha por Sofía no había hecho más que comenzar, pero Mariana sabía que lo enfrentarían juntas. Con la verdad en sus manos, el destino de su familia era una página por escribir, y el futuro asomaba a lo lejos, lleno de posibilidades. «Siempre seré tu madre, Sofía, y de ahora en adelante nada nos separará», repitió Mariana, sintiendo un rayo de esperanza atravesar su corazón. Y mientras la noche caía sobre el café encantado, algo se encendió en sus corazones. Podían ser el punto de partida de algo nuevo, algo transformador. Pero este era solo el inicio. La historia de ellos seguía viva, lista para revelarse. Antes de despedirnos, tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayuda a que más personas como tú descubran estas tramas impactantes. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Vamos, que tu participación marca la diferencia.